Hola a todos otra vez. Esta vez vamos a hacer un vídeo, por así decirlo, introductorio, muy básico. A algunos os parecerá muy básico, a otros, si es la primera vez que hablamos de esto, os puede parecer incluso a veces demasiado detallado, acerca de HDR, es decir, margen dinámico ampliado, High Dynamic Range. Este HDR no se explica sin la introducción del 4K en el entorno de vídeo en el que nos movemos ahora mismo. Es decir, el 4K, por suerte, no es el futuro, sino que es el presente. Es un presente muy inmediato. De hecho, ya hay cine, broadcasters, producciones incluso de pequeño rango, por así decirlo, que ya están trabajando en 4K. Pero tenemos un pequeño problemilla, por así decirlo, que es que no nos hemos puesto de acuerdo, sobre todo los fabricantes, las productoras, los grandes estudios, en tener un 4K estándar. Hay un 4K de cine y hay un 4K de televisión. El 4K de cine teóricamente alberga horizontalmente 4096 píxeles. Es decir, sería 4 veces 2K. ¿Vale? En resolución vertical tenemos distintas resoluciones. La máxima sería 2160, pero si recortamos arriba y abajo, hacemos un crop, un letterbox, me parece que se llama también, podemos recortar dos bandas arriba y abajo para tener una imagen más panorámica, más tipo cine. Entonces tenemos cosas como el scope o el cinescope, que lo único que hacen es reducir los píxeles en vertical, es decir, realmente nos están dando menos resolución en esa imagen. A consecuencia de trabajar en cine en 4K, la resolución 4K, que nos quede claro, cuando estábamos trabajando con película ya andábamos por ahí, más o menos, en lo que se refiere a resolución. Pero en digital, esta resolución nos lleva a un nuevo espacio de color. ¿Va relacionada la resolución con el espacio de color? No, luego veremos por qué. Una cosa es el fotosito que yo tengo en el sensor y otra cosa el espacio de color que pueda albergar ese fotosito. Por eso, por un lado tenemos resolución y por otro espacio de color. Volviendo al 4K de cine, al DCI 4K. Normalmente se graba con DCI P3, es el espacio de color con el cual se suele trabajar en cine digital. Se diseñó un sistema de color que es el ACES o ACES, o bueno, no sé cómo se pronuncia realmente, que alberga no solo todo el espacio visible, toda esa especie de cono cortado que veis en muchos diagramas, posiblemente lo estéis viendo ahora en la presentación, sino que lo alberga en un triángulo muchísimo más grande, que alberga colores imposibles. Estos colores imposibles tienen sentido, lógicamente no los podemos ni capturar normalmente, ni siquiera, obviamente, visualizar con nuestros ojos. Pero lo que hemos hecho ha sido comprarnos unos zapatos más grandes que nuestro pie. ¿Por qué? Porque no queremos que nos ocurra como nos ha ocurrido otras veces en el mundo del vídeo, que se nos quede corto el sistema de color para lo que nos está por venir en los años sucesivos. Por eso el ACES o ACES, como os digo, realmente no es que sea un espacio de color, sino que es un sistema de color, un contenedor en el cual caben todos los colores imaginables. Y ahora, como os digo, era el 4K de cine, el DCI 4K. Y ahora nos vamos al mundo de la televisión. En televisión, una parte muy importante, aunque no me voy a meter en ella, es la transmisión. Resulta muy fácil entender que la transmisión, si tenemos 4 veces Full HD, tengamos que multiplicar las cosas por 4. En codec, por ejemplo, no es necesario, no multiplicamos el bitrate, la tasa de bit, por 4, sino que a lo mejor multiplicándola por 2, debido a la correlación que hay dentro de la propia señal, no sea suficiente. Pero nos resulta más fácil escalar sistemas o integrar sistemas si entendemos que directamente lo que queremos es transmitir 4 veces más información por los canutos que ya tenemos disponibles. ¿Qué define el 4K? Si recordáis, la alta definición la definía el estándar BT709. BT709 a día de hoy se ha quedado muy obsoleto y es muy malo, entre comillas. Estamos viendo la tele en Full HD, nos compramos un Blu-ray, por ejemplo, y vemos una muy buena calidad, pero lo que nos pueden ofrecer las cámaras y los sistemas y los códecs hoy en día es bastante mayor. Se necesitaba un nuevo estándar. Por eso se diseñó se desarrolló el estándar BT2020. Ahora estamos en el BT2100, si mal no recuerdo, que además maneja también el concepto de HDR, ¿vale? BT2020 principalmente nos define no solo la resolución, que como os digo no es el mayor problema. De hecho, a las distancias de visualización en las que nos movemos, 4K es quizá innecesario.
si estamos en un salón, por ejemplo, o estamos en un cine, a la distancia a la que tenemos la pantalla, no vamos a ver de forma muy obvia, muy clara, muy patente, la diferencia entre una imagen en 4K y en Full HD. Sin embargo, lo que necesitaríamos para ver una mejor imagen, o sea, no se trata de cantidad de píxeles, se trata de mejores píxeles, lo que necesitaríamos sería un espacio de color mayor. Todo esto viene definido en, como os digo, la recomendación BT 2020. Básicamente, para la televisión en 4K tenemos 6 ejes, 6 parámetros a tener en cuenta. Por un lado, el audio. Aquí estamos hablando de vídeo, así que, bueno, tendremos mejor audio, ¿vale? Más canales, más profundidad de bit, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero por ahora, si nos importa, vamos a pasar del audio. Lo que tenemos son básicamente 5 parámetros. Obviamente, la resolución. La resolución, como digo, va a ser 4K, 4 veces Full HD. Es decir, no llegamos a los 4096 píxeles en horizontal que teníamos en DCI-P3, perdón, en DCI 4K, sino que nos quedamos en 3840, me parece que es decir, el doble de los 1920 que tenemos en Full HD. ¿Vale? Entonces, por un lado, resolución. Por otro, muy importante, profundidad de bit. La profundidad de bit va muy ligada a otro parámetro, que es el espacio de color. ¿Vale? Por otra parte, tenemos el margen dinámico. El margen dinámico, cuando hablamos de HDR, no tiene nada que ver, o teóricamente no tiene nada que ver, salvo los estándares, con el espacio de color. ¿Vale? Margen dinámico y espacio de color lo dejamos aparte. Y por otro, el frame rate, es decir, la tasa de frames. Si recordáis, cuando se transmite en televisión, normalmente se hace a 50i, aquí en Europa, en territorios PAL. Ese 50i es porque va enclavado originariamente iba enclavado con la señal eléctrica, resulta muy cómodo y además que sea entrelazado. Es muy bueno por un lado porque tenemos 50 frames en cada segundo, lo cual nos da una cadencia muy rápida, pero por otro lado van entrelazados. Y cuando hay movimientos de cámara muy rápidos, notamos un cierto desentrelazado. Sin embargo, en 4K de televisión solo se contempla el escaneo progresivo, 25p o sobre todo 50p. De hecho, en algunos códecs, como por ejemplo el XAVC de Sony, ya se plantea el que directamente pueda subir más para dar un frame rate de cámaras lentas, por ejemplo. Es decir, no nos quedamos en 50p, sino que podemos subir a 100p, a 150p, 180p. Entonces eso lo podemos, en lugar de capturar y luego meter en un códec de 50p, directamente decimos que el códec puede ir a 150p. ¿Vale? Entonces, por un lado, el frame rate, ya más o menos hemos hablado de él, la resolución, que no nos importa, y nos vamos a quedar con los otros 3 parámetros. Como os digo, 2 de ellos van muy ligados entre sí. La profundidad de bit y el espacio de color. Es esto realmente lo que me va a hacer que se vea mejor, que sea en lo que se refiere a color, que se vea mejor. El otro es el HDR, el margen dinámico. Y ahora es de eso de lo que vamos a hablar. El margen dinámico hasta ahora lo hemos estado viendo, o la mayoría de nosotros lo hemos estado viendo, en SDR, en la televisión habitual. Ese SDR realmente viene implícito en la recomendación, como os decía antes, BT709. La recomendación BT709 estima que el mayor nivel de luminosidad que podemos transmitir o capturar con la cámara o luego visualizar en una pantalla es de 100 nits, 100 candelas por metro cuadrado. Este nivel a día de hoy es muy bajo porque nuestro ojo es capaz de recibir muchísima más luz e incluso manejar e interpretar mucha más luz que esos 100 nits. Es decir, se nos queda, pongamos eso en el eje horizontal, 100 nits y a lo mejor nuestro ojo es capaz de capturar hasta muchos miles de nits o varios miles de nits. En el eje vertical vamos a poner la salida o la sensibilidad, o me da igual que sea analógica, digital, unos y ceros. Entonces ya tenemos diseñados los 2 ejes de una gráfica. ¿Qué era lo que hacíamos en SDR, I2 709? Una curva muy lineal, pero que tiene un punto de saturación en los 100 nits. ¿Vale? Es decir, por encima de esta luz ya no captura nada. Y el límite superior lo pone el sensor, en este caso estamos hablando de cámaras. Entonces el sensor, hay un punto a partir del cual ya no puede transmitir más luz. Ya no puede, más que transmitir, ya no puede recoger más luz y sacarla e interpretarla. ¿Vale? Normalmente un sensor, como se comporta, es de manera lineal, pero esa linealidad, como os digo, tiene un tope por arriba, es decir,
aquí arriba no puede ir hasta el infinito, sino que tiene un tope, una saturación que se llama, y por debajo tiene un límite inferior. Ese es el suelo de ruido. Entonces tiene una forma así, ¿vale? Por cierto, cuanto más suavizados sean los bordes, mejor, porque más puedo jugar con estar metiendo ruido en bajas luces o estar saturando en altas luces. Las cámaras mejores, normalmente eso está bastante suavizado o suavizado en esas esquinas. Entonces, en ITU 709, ¿qué es lo que tenemos? Como os digo, en horizontal 100 nits y en vertical lo que nos da el sensor. ¿Cómo se podía aumentar ese margen dinámico? Bueno, como se puede aumentar, de hecho todavía se utiliza bastante, con una función que se llama el Ni en nuestra cámara. En Ni lo que hace es, en lugar de mantener una sola curva, lo que hace es mantener una sola recta, disculpadme, en lugar de tener una sola, lo que hace es llegar a un punto en el cual le cambio la pendiente y le doy mayor amplitud de luz que puede recoger. ¿Cómo se trabaja con el Ni? Básicamente tenemos un punto de Ni, que es este punto, yo lo puedo ir modificando, y la pendiente de Ni. Mayor margen dinámico, menor margen dinámico. También tengo la posibilidad en la cámara, normalmente en las cámaras de directo, de estudio, incluso algunas NG, llevan un botón de DCC, Dynamic Contrast Control, algo así, que lo que hace es ajustarlo automáticamente. Entonces, ese Ni podríamos llamarlo como el precursor de la alta definición, del alto margen dinámico ampliado, el HDR. El segundo paso, posterior a eso, sería, en lugar de tener una curva tan simplona, que es directamente dos segmentos rectos, lo que vamos a hacer es intentar curvarla así. ¿Vale? Ya estamos metiéndonos en unas curvas más con apariencia logarítmica. Esas curvas eran típicamente las hipergamas. Tenemos unas hipergamas, en las cámaras recordaréis, pues yo que sé, por ejemplo, la X3 me parece que lo tenía, la X1. Esas hipergamas lo que hacen es, en lugar de una transferencia lineal, aunque fuese por segmentos, me aplica una curva. Una curva, lógicamente está parametrizada, es una tabla, pero es realmente una curva que lo que hace es, en bajas luces es más o menos lineal, pero en altas luces me las comprime. ¿Por qué comento aquí las hipergamas para hablar de HDR? Porque muchos de vosotros estáis escuchando mucho las curvas logarítmicas, las S-Log, por ejemplo, de Sony, pero resultan un poquito agresivas. Me refiero a agresivas. Si venís de SDR y de repente os ponéis con curvas S-Log para capturar, primero, la visualización es muy extraña, es una señal muy árida, luego hablaré de eso. Y segundo, requiere siempre algo de corrección de color, de talonaje. El problema de esto es que es una curva relativamente agresiva y es muy fácil que se nos acabe descontrolando. Por eso recomendamos que primero os habituéis a las hipergamas y después ya deis el salto a las S-Log. Si habéis estado trabajando en un ámbito puramente de cine, posiblemente no sea necesario ese paso intermedio a través de las hipergamas. Y como os digo, tenemos ya un Ni con dos curvas lineales, tenemos las hipergamas y ahora nos metemos ya en las curvas puramente logarítmicas. Como sabéis, en Sony llevamos trabajando con curvas logarítmicas aproximadamente unos 8 años, que yo recuerde. La F3 me parece que salió, sí, ahora 6, 8 años, no recuerdo. Primero trabajamos con la curva S-Log 1. En lugar de llegar a 100 nits, llegaba aproximadamente a 1000 nits. Es decir, ya me daba un 1000% de margen dinámico en horizontal. Pero, como os decía, las altas luces las comprimía. ¿Por qué comprimimos las altas luces? Porque, como os decía, el ojo es menos sensible a las altas luces, pero más sensible a las bajas. Es pura supervivencia. Es más importante, cuando estoy viviendo en una cueva, detectar los niveles de bajas luces, los cambios de niveles de bajas luces para ver si algo se mueve, que cuando salgo fuera de la cueva, si tengo más o menos luminosidad en las nubes que me rodean. Con saber si llueve o si va a hacer sol ya nos valía. Es un sistema muy básico de supervivencia, pero realmente es así. Por lo tanto, queremos preservar una cierta linealidad en bajas luces y en altas luces las comprimimos. ¿Qué es lo que hacemos luego en nuestro flujo de trabajo? Aplicar una curva antilogarítmica, es decir, exponencial, que al multiplicarla por la curva logarítmica me linealice. Pero me linealiza de forma que, si antes tenía un margen dinámico de salida hasta aquí, al aplicar esa otra curva, el margen dinámico ya se me ha disparado. Es decir, puedo enfrentar un margen dinámico muy amplio de luz en el eje horizontal frente a un margen dinámico muy amplio en el eje vertical.
Entonces, volviendo a las S-Log, salió primero la S-Log 1, luego salió la S-Log 2, lógicamente, y ahora estamos en la curva S-Log 3. La S-Log 3 es una curva, como os digo, muy plana. Cuando vemos cómo nos saca la señal, es una curva muy árida. De hecho, si alguno está trabajando con RAW, la sensación que te da es muy parecida. Es como decir, aquí falta algo. Ese algo que nos falta es procesar, es el ajuste de color. Bueno, de color y de curva de luminosidad. Recordad que os he dicho antes que por un lado va el color y por otro el margen dinámico. Pero esas dos partes, cuando estamos trabajando en postproducción, normalmente van o unidas o enlazadas. Entonces, la curva S-Log 3 es la que maximiza la salida de mi sensor, ¿vale? Aplicando esa curva S-Log 3 tenemos la posibilidad de hacer una toma como, yo qué sé, imaginemos, tenemos una ventana en una estancia y tenemos papel pintado en la pared. ¿Qué nos ocurría trabajando en SDR? Yo con SDR, que el estándar BT709 me parece que me da 5 stops y medio aproximadamente, o me iba a bajas luces o me iba a altas luces. ¿Qué significaba esto? Que si tengo una escena en esa habitación, o me quedo con el papel pintado de la pared y con los actores, o me quedo con la parte de fuera, que puede ser un puerto en el cual se ven los barcos. Pero no podía llegar a los dos niveles. Sin embargo, con HDR lo que puedo hacer es grabar la parte interior y la parte exterior. Lógicamente, esto supone un pequeño problema a la hora de exponer. Hay guías en internet de cómo exponer, sobre todo cuando estamos trabajando en S-Log, porque las altas luces me da la sensación de estar empastadas, de estar pegadas entre sí y con poca resolución en lo que se refiere a niveles. Pero luego, cuando llegamos al proceso de postproducción, ahí está. Esos niveles los podemos recuperar. También tened cuidado, porque hay mucha gente que se vuelve, por así decirlo, cómoda, ya ha optimizado su flujo de trabajo con las curvas S-Log, ha estado haciendo mucho exterior. En los exteriores normalmente tenemos la imagen en altas luces, no estamos moviéndonos en bajas luces, y luego aplican esa misma curva logarítmica, en este caso la S-Log 3, para interiores. Y ahí nos viene un problema. Esa curva, si hiciésemos zoom en la parte inferior, nos acercamos al eje, tiene un mínimo de ISO, un mínimo de ganancia. Esa ganancia se aplica a la señal, pero también se aplica al ruido. ¿Esto qué implica? Que si tenemos muy poquita señal, tenemos un mínimo de ruido que se nos va a meter en la señal. Vale, es un ruido muy orgánico. Normalmente siempre digo que un buen fabricante no hace cámaras para las buenas situaciones de iluminación, eso lo hace cualquiera. Un buen fabricante sobre todo trabaja bien el ruido y eso es lo que hacemos los fabricantes tradicionales de camcorders. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos un ruido muy, llamémosle, orgánico, tipo película, no resulta desagradable a la vista, pero es ruido. Entonces, por favor, si vais a trabajar en bajas luces y únicamente con bajas luces, a lo mejor no tiene sentido que estéis trabajando con HDR, con una curva S-Log 3. Lo dejáis en SDR y ya está. No es necesario irnos a una curva logarítmica que tiene un suelo de ganancia. Por cierto, en la actualización que va a salir para la FS5 ya podemos modificar ese punto de ISO y bajarlo de 3200 a 2000 para tener menos ruido en bajas luces. Y vale, diréis, este tío está hablando mucho de la curva S-Log 3 de Sony, que está muy bien, trabaja genial. De hecho, pensamos, por eso la utilizamos, que es la mejor curva para trabajar con HDR, pero es una curva de un fabricante y aquí somos varios fabricantes. ¿Qué es lo que ocurre a la hora de transmitir o de todo lo que sería un flujo de trabajo desde captación, postproducción y luego emisión y visualización en el hogar o en un cine? Ahí necesitamos unas curvas que sean estándar. Los dos principales tipos de curva estándar que tenemos hoy en día son los PQ, Perceptual Quantization o Quantification o cuantización o cuantificación, disculpad porque no me acuerdo cómo se dice, de la carrera se me olvida ese concepto, pero cuantificación perceptual, ese es un tipo, y el otro es la HLG, Hybrid Log Gamma. Primero, la PQ va orientada a escena. ¿Esto qué significa? Que lo que hacemos es transmitir en nuestra señal el nivel de luminosidad que tiene que tener esa escena. Es decir, imaginad que decimos, esta escena tiene en esta zona de la imagen 600 nits, en esta 500, en esta 100. Si eso lo reproducimos en una televisión posteriormente de 400 nits, va a haber partes de la imagen que nos aparezcan directamente pegados, empastados y saturados. Por lo tanto,
no es quizá la curva más adecuada para tener muchos equipos estándar. Para eso sería mejor trabajar, y es mi humilde opinión, y de hecho ya veis que hay equipos, incluso nuestros, como la FS5, la Z150, que ya se están adaptando a esta, es la curva HLG. HLG es Hybrid Log Gamma. Gamma porque aplica una curva a la luz que entra versus la salida. Log porque tiene una parte logarítmica. E híbrida, esa es la parte importante. ¿Por qué es híbrida? Porque, si recordáis, ITU 709 nos dice que una curva llega hasta un punto máximo de saturación en 100 nits. Pero de ahí para arriba todo estaría saturado. Lo que hacemos es ese nivel máximo lo multiplicamos por 0,5, lo reducimos a la mitad, es decir, aquí sería como una parte de SDR reducido a la mitad, y a partir de aquí es curva logarítmica. ¿Qué conseguimos con eso? Que si vemos ese material en un sistema que es SDR, lo que hacemos es quedarnos con la parte inferior hasta el 50% de la máxima luminosidad, y eso, pum, lo multiplicamos por 2. Y ya estaríamos trabajando con SDR, ¿vale? Otra parte importante de un sistema en HDR, la televisión o en el caso de visualización de consumo masiva o el monitor con el que trabajamos. Si estamos si estamos visualizando una señal que me llega en ITU 709, por mucho que tengamos una tele HDR, no vamos a recuperar esos materiales. Lo digo porque hay mucha gente que se compra una tele HDR, 4K, flamante de televisión, y sin embargo no ve los materiales mejor. Para ver esos materiales mejor, lógicamente tienen que ser 4K para maximizar el rendimiento de la resolución de lo que es el panel, pero la curva con la que trabajamos, si es de TDT actual en HD, primero va a pasar por un compresor de, yo qué sé, será de 6 megabits por segundo, es decir, una señal de poco bitrate. A lo mejor si es HD para un mundial o un campeonato de tenis, a lo mejor sí que le destinan mayor bitrate, mayor cantidad de megabits por segundo. Pero lo que me importa es qué es lo que hay en ese canuto de información. Y para que tenga HDR y que yo esté viendo HDR, esa señal tiene que venir codificada en HDR. Normalmente me vendrá codificada con HLG. ¿Y por qué personalmente pienso que el HLG es mejor, o es una apuesta personal? Porque en lugar de trabajar con luminosidad absoluta, como os decía, con la PQ, con la curva PQ, lo que os he dicho de los 600, los 400 y los 100 nits, que va referida a escena, la curva HLG va referida a visualización, sí, me parece que se llama referida a visualización o referida a señal. El caso es que ahí lo que decimos es, en lugar de aquí hay 600, aquí 400 y aquí 100, lo que decimos es el máximo nivel de luminosidad, y referida a ella vamos bajando, o sea, este es un valor absoluto y luego valores relativos. ¿Qué es lo que hago? En mi televisión, a lo mejor mi valor absoluto, en lugar de estar aquí, está aquí. O a lo mejor hay una televisión de HDR que me llega, yo que sé, a 1500 nits, en el futuro 10.000 nits. Mi valor absoluto lo tengo aquí arriba. Y con respecto a ese valor absoluto están el resto de valores de la imagen. Por lo tanto, la curva HLG parece bastante adecuada. Además, nos permite un proceso que se llama el Instant HDR, es decir, la producción de HDR instantánea. Todo el rato, si os fijáis, os he estado hablando de un proceso de postproducción, de ajuste tanto de gamma como de corrección de color. Esto implica postproducción. Postproducción es un proceso offline, no es algo que podemos hacer directamente, a no ser que lo tengamos automatizado. Hay equipos hoy en día, de hecho en Sony tenemos algunos, que lo pueden hacer automáticamente. Yo aplico una curva a todo lo que entra por esta entrada y sale por esta salida. Sí que lo puedo hacer. Pero lo bueno de la HLG es que es una curva estándar. Directamente puedo estar haciendo los dos flujos en paralelo, de HDR y SDR. Entonces, en el momento en que todos los equipos de mi cadena de producción, de transmisión y luego de visualización estén bajo el estándar HLG, vamos a poder trabajar con un flujo de trabajo totalmente normal y natural como el que estamos haciendo ahora mismo en SDR. Es decir, con mi cámara transmito, eso se recibe en un mezclador y eso luego se pasa a continuidad y se transmite. Entonces, ese proceso con HDR, lógicamente ha habido que darle unas cuantas vueltas para ver cómo se hacía y sobre todo, no el HDR en sí, sino tener en paralelo los dos flujos, el de HDR y el de SDR. Ahora, si me permitís, voy a volver
de nuevo, al otro parámetro he estado hablando de HDR bastante y ahora voy a hablar del espacio de color. Como os digo, 4K, para mi gusto, no es solo resolución es el menor de los detalles, pero lo que sí que implica es una mayor calidad de la imagen de cada uno de los píxeles. Sobre todo referida a HDR, que es todo el rollo que os acabo de soltar, y referida al espacio de color. Las cámaras que trabajaban con 709, con el estándar 709, es decir, de HD, de alta definición, de televisión, tenían un espacio de color bastante pequeño. Sobre todo el problema nos lo encontrábamos en los verdes. De hecho, había equipos de fútbol que no podían elegir ciertas camisetas porque simplemente no eran capaces de reproducirse. De hecho, este vídeo que vosotros estáis viendo ahora y las capturas que yo he hecho en mi ordenador de todas estas presentaciones e imágenes que os he ido mostrando son bajo el estándar BT709. Por lo tanto, por ejemplo, los verdes, veréis que todos parecen de la misma tonalidad. En realidad no es así. Hay verdes más saturados, menos saturados. En Sony, principalmente veréis en los menús de cámara que vamos ligando entre sí una gama y un espacio de color, porque es lo que consideramos más adecuado, por así decirlo. De hecho, vamos a verlo sobre una FS5. En la FS5 lo voy a grabar aquí, tengo un Atomos aquí detrás, con el cual estoy grabando lo que sale por menú. En la FS5 puedo ir a los Picture Profile, y en los Picture Profile veis que tenemos, curiosamente, hasta 9. ¿Esto qué significa? Que todavía no lo he actualizado. ¿Por qué? Porque el Picture Profile número 10 es el que me permite la curva HLG, ¿vale? Veis que va cambiando la imagen, de hecho, a medida que me voy moviendo por ellos. Puedo desactivarlo totalmente, pero en cada Picture Profile tenemos distintos parámetros. En el Picture Profile 1 veis que estoy trabajando con una gama estándar y un color mode, un espacio de color estándar, ¿vale? Si me voy, por ejemplo, a la curva, me parece que es la 4, creo que es. La 4 estaría trabajando en HD, pero con ITU 709, es decir, con una gama, como os decía, que solo llega hasta 100 nits y con un espacio de color bastante reducido, bastante, a día de hoy, malo, ¿vale? Sin embargo, si me voy al Picture Profile, me parece que es en el 6. El 6 es orientado a cine puramente. A ver, el 7. Mirad, por ejemplo, puedo aplicar una curva S-Log2 y un espacio color S-Gamut. Esto lo puedo editar, lógicamente, como veis aquí. Lo voy a dejar porque no quiero cambiar ahora los perfiles, pero normalmente en Sony damos una serie de Picture Profiles o perfiles de imagen en los cuales ya por defecto van ligada una curva de gama y un espacio de color. ¿Para qué? Para optimizar y sacar el máximo partido a la cámara conforme a esos ajustes. Normalmente, si estoy trabajando con una curva S-Log3, estaré trabajando con un espacio de color S-Gamut 3 Cine, que es mayor que el P3, ¿vale? Me parece que en el otro perfil, en el 9, lo que se aplica, exacto, es una S-Log3 y una S-Gamut 3, pero no S-Gamut 3.Cine, que sería como una saturación del espacio de color P3, un poquito más saturado los colores, sino que aquí directamente me da un espacio de color mayor que el P3, que el S-Gamut 3.Cine. Entonces es un espacio de color más grande, ¿vale? Como veis, todos estos parámetros más o menos me vienen preconfigurados, pero veis aquí que puedo en cualquier momento cambiar el espacio de color. Y veis que, aunque esto es una pared en teoría de color morado, también es verdad que no he hecho ningún ajuste sobre la cámara, viene de una demo y no he tenido tiempo de configurarla, ¿vale? Pero veis que va cambiando el color con el cual detecta esa pared que tengo enfrente, ¿vale? Me parece que lo tenía aquí, pero bueno, si no, puedo directamente resetear, ¿vale? Reseteamos y ya lo dejamos con ese espacio de color y con esa gama con la que estaría trabajando ahora mismo. Y por último, ¿qué equipos y qué distribuidoras, qué productoras, es decir, cuál es la realidad? ¿Quién está trabajando hoy en día con HDR? Pues la verdad es que, como os decía al principio del vídeo, no es un futuro inmediato, sino que es un presente muy, muy real. Bien es cierto que hay mucha gente capturando en 4K y luego reduciendo a Full HD. ¿Por qué? Porque hay muchos de los trabajos que hoy en día todavía no se emiten en 4K.
¿Cuál es mi consejo personal? Tenedlos brutos en 4K y el día de mañana, cuando os los pidan, los rendericéis en 4K, si es que no estáis trabajando directamente en un flujo 4K. A día de hoy, distribuidoras como pueden ser Netflix o Amazon ya están incluso con 4K y con HDR. Ojo, estoy todo el rato ligando el concepto de 4K HDR. Ya trabajábamos con HDR cuando estábamos en Full HD. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la F3, que como decía tiene como 6-7 años, es una cámara con un sensor muy potente y podía capturar una gran cantidad de luz. Entonces era un sensor Full HD, pero podía trabajar ya con curvas logarítmicas. Así que va muy ligado el concepto de 4K al de HDR, pero no son exclusivos el uno con el otro, ¿vale? Entonces, como os decía, distribuidoras, pues Netflix, Amazon ya están trabajando con ello. Producciones que se han hecho, pues yo que sé, las series de Marco Polo, yo que sé, es que, bueno, lo miro, ¿vale? Marco Polo, Bloodline, Mozart in the Jungle, una que Blacklist, que está curiosa, la estaba viendo hace un tiempo. Y en lo que se refiere a productos, prácticamente todos los productos de nueva generación que estamos sacando en Sony están preparados para HDR, sobre todo en un rango medio hacia arriba. Cámaras de directo, por ejemplo la 4300 es la primera cámara 4K con HDR para trabajar en directo. Lo habréis visto, por ejemplo, en las motos, cuando se hace una transmisión de algún evento deportivo grande tipo fútbol, la final de la Champions, etcétera, pues ya se suele trabajar con 4K y con HDR con estas cámaras, que además dan un rendimiento estupendo. Pero estoy hablando de cámaras, ojo, de live production, producción en directo. Cuando ya hablamos de camcorders, pues teníamos cámaras desde hace, como os digo, 6-7 años ya trabajando con HDR. El HDR, bueno, de hecho me parece que se introdujo por primera vez, no sé si era en la F35 o incluso en la F23, es decir, ya tiene bastante recorrido, pero hoy en día en cámaras como pueden ser la FS5, la FS7, la FS7 II, la Z150, que también es una cámara 4K. De hecho, como os decía, este vídeo sobre todo lo quiero lanzar a resultas de haber anunciado y estar lanzando ahora mismo la actualización a HLG para la Z150 y para la FS5, que aquí encontraríais en la FS5 en el Picture Profile 10, que como veis no aparecía en esa navegación por menús que he hecho antes. Y luego, lógicamente, de esas cámaras hacia arriba, F5, F55, F65, etc. Entonces son cámaras, son sistemas que ya están lógicamente preparados, que son una realidad. Y mi consejo, no os volváis muy locos. Recordéis que durante este vídeo os he dicho que a lo mejor tiene sentido primero ir dando un paso por qué es un NI, entender bien cómo funciona el NI, luego hablamos de hipergamas y luego ya nos metemos en curvas logarítmicas. Entended también muy bien qué es el RAW, ¿vale? Porque una cosa es RAW, otra cosa es aplicar una curva logarítmica. RAW es la señal tal cual sale del sensor y una curva logarítmica es precisamente aplicar una curva, aplicar un ajuste a lo que sale de ese sensor. O sea que son conceptos prácticamente opuestos. Ambos lo que intentan es maximizar la cantidad de información que saco del sensor. Pero lógicamente si yo trabajo en RAW y encima no comprimo nada, estaría trabajando a 20 gigabits por segundo, lo cual a día de hoy es inalcanzable. Por eso se aplican curvas y perfiles para poder comprimir toda esa cantidad de información. Entonces, eso, no os volváis locos, a lo mejor tiene sentido ahora trabajar con perfiles más suaves, menos críticos, que hagan menos pupa, y más adelante ya os metéis en un proceso de postproducción un poquito más agresivo. A día de hoy tenéis sistemas de edición prácticamente todos que os admiten el trabajar con HDR, sistemas de corrección de color, sistemas de grabación. A la hora de grabar tampoco supone una diferencia mayor o menor, pero con lo que sí que os digo que tengáis cuidado es con el monitor que usáis. No deis por hecho que estáis trabajando con HDR, que ahí está la señal y que ya la recuperaré. Tenéis que visualizarlo correctamente. Para visualizarlo correctamente, ¿qué me pide el cuerpo recomendaros? Un BVMX300, un PVMX550, son monitores profesionales, pero vale. Si no, ¿qué es lo que está haciendo mucha gente? Directamente trabajar con una tele con HDR. Problema que tenían hasta ahora, que tenías que grabar con slog, convertir a la curva que admitiese la tele y entonces ya visualizarlo en la tele. Hoy en día directamente lo puedes hacer en cámara con la HLG, como os digo. Entonces,
mi recomendación, id viendo materiales en HDR porque es otro mundo. De hecho, al principio incluso puede que os sintáis un poquito desorientados. No es necesario siempre trabajar con HDR, es decir, por ejemplo, si estáis en una escena en la cual estáis grabando, yo qué sé, un bosque con niebla, ahí el margen dinámico que me ofrece la escena como tal es muy bajo. A lo mejor ahí no es necesario trabajar con HDR, pero si estáis grabando, yo qué sé, luces por la noche o cómo se acerca un coche de noche, pues lógicamente hay unos valores muy altos y unos valores muy bajos de señal, en los cuales sí que convendría que trabajaseis con HDR. Como os digo, sacadle el máximo partido a vuestra cámara. Lo bueno es que hay estándares que sustentan todo esto, que nos dan herramientas, pero luego las podéis combinar como queráis. No es necesario que os adhiráis a un estándar y eso es rígido. Esto es algo artístico. Yo, por desgracia, no soy ni videógrafo ni diré de foto, no tengo esa capacidad artística, pero vosotros sí que la tenéis. A lo mejor os interesa en algunas escenas saturar, en algunas escenas puedo aplicar una curva directamente en cámara y no la aplico en postproducción. Podéis hacer lo que queráis, pero que sepáis que simplemente existen estas herramientas para que podáis construir vuestra producción lo mejor posible. Entonces, ahí lo dejo. Disculpadme porque creo que este vídeo ha tardado más de lo que debería haber tardado. También disculpad por la calidad del propio vídeo y de la explicación. Hago lo que puedo. Estamos con unos tiempos muy reducidos y mi intención es, pues eso, hacer llegar desde el punto de vista de Sony y mío particular cuál puede ser el estado actual del HDR. Podéis ver más vídeos dentro de este mismo canal, podéis ver que de vez en cuando tuiteo algo, aunque últimamente menos. Tengo un pequeño blog al que le tengo que dar más vida. Entonces hay varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Pero la principal forma para aprender todo esto, hay una serie de cursos excelentes en la parte de training, de formación, de la web de Sony. Os pondré el enlace dentro de la descripción de este vídeo y de verdad os recomiendo encarecidamente echarle un ojo ahí porque, como veis, hablo un poquillo deprisa, el vídeo tiene que ser lo más corto posible para no saturaros mucho, pero lógicamente esta información la podéis ampliar en cuanto queráis entrando en la página web. Leed todo lo que podáis, informaos todo lo que podáis, porque seguro que os va a permitir sacar más partido, sobre todo a vuestra cámara o si no a todo vuestro sistema. Así que muchas gracias por aguantar esta turra que os he dado. Disculpad por no poder ser más explícito con el vídeo, por no saberlo explicar mejor, pero espero que a alguien le sirva, que a alguien le haya valido para algo. Y nada, nos vemos o bien en algún evento por ahí, o en el IBC, en Madrid, en alguna masterclass, y estoy a vuestra disposición. Así que un saludo y gracias a todos.